ya de entrada, si usted me lo permite, ¿verdad?, plantear un primer problema. Este problema fue reconocido desde finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce nuestro derecho, o el derecho de las mujeres sobre todo, a una vida digna y libre de violencia, y se ha tratado de venir reafirmando a lo largo de otros tratados en donde hemos tratado de identificar temas que agradezco a los ponentes que me parecen igualmente importantes. Uno de ellos, la desigualdad de género, ¿verdad? Algo que hay detrás de la violencia contra las mujeres es una desigualdad de género, y esa desigualdad de género más que bien ha pretendido ser abordada de manera jurídica desde distintas perspectivas, ¿verdad? Primeramente, pues el derecho a la libertad, el derecho a no verse sometidos a situaciones de esclavitud o de tortura, y finalmente el tema de la igualdad ante la ley. ¿Qué reflexión podemos sacar de esto, verdad? Que a nivel global, desde hace más de 70 años, el tema ha pretendido estar en la agenda, ¿verdad? El tema no solo ha pretendido estar en la agenda de la Organización de las Naciones Unidas o de muchos otros foros multilaterales, sino también a nivel regional. Vean ustedes cómo la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce, al igual que la Convención, el Tratado Internacional de Derechos Humanos, el derecho a tener, ¿no?, una vida íntegra, a no ser sometido a cuestiones de esclavitud o servidumbre, y sobre todo a no verse privado de la libertad, ¿verdad? A no ver, digamos, restringida nuestra autonomía de movilidad por una cuestión tan importante como puede ser hombre o mujer, ¿verdad? Y ustedes pueden ver cómo en nuestra cultura la permisividad hacia los hombres de distintas maneras tiende no solo a tolerarse, sino a exacerbarse. Y por el contrario, ¿verdad?, ya hemos hablado de temas religiosos, sobre la salud reproductiva, sobre los adolescentes, etcétera, como hacia las mujeres, ¿verdad?, la cuestión de la sanción moral y este tipo de cosas tiende a ser muchísimo más rígida, muchísimo más drástica. Entonces, a nivel regional, ¿verdad?, tenemos también el reconocimiento de derechos, ¿verdad?, y una parte de este reconocimiento de derechos es evitar que las mujeres se ven expuestas a situaciones de discriminación, y sobre todo, ¿verdad?, a salir de un patrón de estereotipo, que es lo que quizá está muy en el fondo de estas situaciones, donde hay una personalidad sumisa, ¿verdad?, que acepta las órdenes, que se somete, por raras o extravagantes que éstas sean, a la voluntad de un tercero, pero que no ocurre al revés. Y eso creo que es un tema de reflexión muy importante, sobre todo en un foro donde tenemos, pues, una presencia mayoritaria de mujeres, ¿verdad? Tendremos que estar pensando ¿por qué esto es así? ¿No? ¿Por qué pretendemos volvernos normal cuando todavía en los 80, ¿verdad?, la Declaración de Viena ya de manera más específica nos habla de la no alienabilidad de las mujeres y las niñas, ¿verdad?, y de no someter bajo el mismo principio a condiciones de desigualdad por cuestiones de estereotipo? Y ahora que hablamos de la educación, yo creo que hay un estereotipo muy importante. Por ejemplo, en México es muy común que los niños vayan más a la escuela que las niñas, bajo una idea que en mi opinión es bastante artificial, y es que las niñas tendrán seguramente un hombre que las mantendrá, mientras que los hombres tendrán que ejercer ese rol de machos proveedores, que en la vida real, con una presencia tan importante como han visto a lo largo del día de las mujeres en el sector socioeconómico, pues es más bien un mito, ¿verdad? Yo creo que no es tan real que, sobre todo ustedes, mujeres trabajadoras que van logrando cambios importantes en su sociedad, acepten de manera sumisa o de manera acrítica esta situación de desigualdad de la que un servidor les ha venido hablando, ¿no? Una vez que tenemos todo este marco de reconocimiento de derechos, pues me gustaría quedarme todavía hasta la parte del Cairo, ¿no? Casi 50 años después, ¿verdad?, de la primera Declaración de Derechos Humanos, donde se sigue hablando de que debemos evitar formas de explotación, acoso, abuso, violencia, etcétera. Eso me permite concluir, como decía hace rato la compañera, tenemos un marco legal en las Américas muy rico, muy bonito, ¿verdad?, muy lucidor, digamos, en términos de derecho internacional, pero que a la hora de ir a realidades nacionales se vuelve un tema en muchas ocasiones hasta vergonzoso, ¿no? ¿Por qué lo defino como vergonzoso? Primeramente porque las mujeres, en términos generales, están expuestas de manera cotidiana a distintas formas de violencia, ¿no? Esas formas de violencia pueden ser más o menos agrupadas en 5 grupos, ¿verdad? Una violencia simbólica, una violencia física, una violencia económica, ¿no?, una violencia sexual y, sobre todo, ¿verdad?, una violencia psicológica, ¿verdad? Tenemos distintas formas de violencia. Y en esta comparación que están ustedes viendo ahí entre Nicaragua
y Chile, pero la idea no es ver que uno sea mejor o peor que el otro, sino simplemente ver que la forma de violencia psicológica y la forma de violencia física son las que más se ejercen contra las mujeres. En mayor o menor grado, pero son prácticas cotidianas que creo que tenemos que empezar a ver ya no como datos estadísticos, sino como parte de un problema del orden cultural y simbólico que tendríamos que revisar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de violencia tenemos que incluir, es mágico este mouse, ¿verdad? Tendríamos que incluir todas aquellas formas de exclusión y maltrato, ¿verdad?, que tienen como consecuencia el prejuicio, el sufrimiento, ¿verdad?, la vulnerabilidad física, sexual o psicológica de las mujeres. Y yo creo que eso hay que decirlo de manera muy directa, ¿verdad? No se trata de una situación o de situaciones que nosotros pretendemos vivir de manera aislada en nuestro hogar, como algo que solo nos pasa a nosotros, sin saber qué le pasa a los demás, sino más bien como un problema que tenemos que reconocer de una forma muchísimo más abierta. ¿Por qué de una forma más abierta? Porque distintas organizaciones, en este caso Amnistía Internacional, nos hablan de que la violencia de género, miren, me muevo y ya se me va a quedar como estatua de marfil, ¿verdad? Se convierte, ¿verdad?, de alguna manera en una expresión epidémica, ¿no? Formas de violencia contra las mujeres, según Amnistía Internacional, son una epidemia. ¿Por qué son una epidemia? Vean este dato, yo digo, evité poner muchas gráficas, traté de ubicar pocos indicadores, pero vean este que me parece terriblemente grave. Una de cada 3 mujeres a nivel mundial es golpeada, violada o abusada de alguna manera durante su vida. Una de cada 3. ¿Sí? Este primer dato me pareció a mí realmente lamentable, ¿verdad? Un dato que hay que ver de manera crítica, y cuando lo traemos al terreno de América Latina, ustedes ya pueden ver aquí, de 7 al 69%, dependiendo del país, precisa la computadora, ¿verdad?, han sido víctimas de alguna forma de violencia física por parte de su pareja en algún momento de su vida, ¿no? Otro dato que me parece muy preocupante. Otro que igualmente les invito a reflexionar y en donde ya nos tenemos que incluir, no solo como países que tienen reformas sanitarias marcadas por la desigualdad y la falta de democracia, sino también por expresiones muy tristes como estas, ¿verdad? Entre Haití, Colombia, Nicaragua, México y Perú, ¿verdad?, podemos encontrar expresiones de violencia de género terriblemente extremas. Ahorita van a ver datos en los cuales van a ver no solo la forma en como estas, no solo las expresiones de esta violencia, sino además datos en donde podemos ver que tienden a aumentar. No obstante que hablamos de castigo, legislación, penalización, derecho internacional, son situaciones que tienden a aumentar, ¿verdad? Y tienden a aumentar básicamente en 3 grandes contextos, ¿no? El contexto familiar, en donde muy seguramente se aprenden y se refuerzan muchas de estas prácticas a través de la educación tradicional. El segundo ámbito que tendríamos que comenzar a ver, y yo creo que Perú y México son muy comparables en ese sentido, es el ámbito de la vida comunitaria, donde los derechos políticos, por ejemplo, de las mujeres son generalmente vulnerados por el solo hecho de ser mujeres. Por ejemplo, en México, en las elecciones pasadas hubo candidatas indígenas que ganaron la elección, pero como hay consejos de ancianos que consideran que si una mujer los gobierna se cae el universo, les quitaron, de verdad, les quitaron la elección para dársela ¿a quién? A un hombre, ¿verdad? Esa forma de violencia no solo puede ser vista como una forma de violencia comunitaria, sino también como violencia auspiciada y sustentada por el Estado. Y nosotros sabemos que toda vez que el Estado aparece violando derechos, tenemos un problema de derechos humanos. Hay un principio ahí que establece que los derechos humanos los viola el Estado, ¿no? Entonces tendríamos que tener muy presente qué herramientas, qué elementos tenemos nosotros para contender contra esto. Y digo, no creo que sea muy correcto que un hombre lo diga, sobre todo ante un público femenino, pero creo que no muchas, ¿verdad? No muchas, ¿por qué? Les voy a presentar un conjunto de datos, ¿verdad?, de efectos que en mi opinión ocurren por la falta de observancia de los derechos y por la forma en como nosotros nos hemos acostumbrado. Aquí hay un grupo al que sí se le pueden vulnerar los derechos y otro no, ¿verdad? En este caso, los derechos de las mujeres parecería que son vulnerables, mientras que los derechos de los hombres no. Con todo y que a la luz del debate de la masculinidad ha habido por ahí voces que dicen, bueno, ¿y dónde están los derechos de los hombres? Yo en lo personal no suscribo, no avalo ese tipo de cuestionamientos porque creo que el que hace las reglas hace la trampa, ¿no? Y los que generalmente ejercemos, digamos,
el arbitraje de la vida pública en general somos los hombres. Entonces, ahí les van estos datos, vean con cuidado estas gráficas que publicó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su informe regional 2013, es decir, son datos que acaban de salir publicados y son datos para América Latina. Entonces, debe sorprendernos, ¿verdad?, que en materia de violación, ¿no?, de violencia sexual, vean ustedes cómo tenemos ahí 15 países en los cuales en 10 aumentó la violación contra las mujeres. Y en algunos casos aumentó de manera dramática, más del 100%, como pueden ver ustedes en el caso de República Dominicana, en el caso de Bolivia y en el caso de Brasil, que tienen